noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, miércoles por la noche en vivo y junto a Carmina Valdizán, a quien le doy la bienvenida. Carmina, un gusto en saludarla, buenas noches. Igualmente, Mariano, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Todo muy bien, muchísimas gracias. ¿Se recuerda cuando cerramos el programa del lunes que le decía que hoy miércoles sí podríamos tener algunos temas? Uno de esos era la elección del rector de la Universidad de San Carlos, que ya todos sabemos que fue suspendida. Así es. Así que no vamos a poder hablar de eso. Y de las disposiciones presidenciales. Ese era el otro tema, pero la verdad fue poco o nada lo que dijeron. Yo no, ver, no observo un cambio en mi vida, así que ¿No? La verdad es que no. Nada. ¿No? Bueno, igual. La mayoría de gente está reaccionando así, ¿no? Sí, o sea. No, y sobre todo hoy me comentaban, por ejemplo, que en un transporte interurbano, ya desde el lunes ya las camionetas estaban quitando todo lo que se había colocado por el tema de la pandemia, están poniendo nuevas filas, están volviendo a llenar, etcétera. O sea, se adelantaron y por supuesto las disposiciones vienen tarde. Igual, a ver, lo que ha sucedido las últimas veces es que el presidente dice una cosa y luego se publica otra cosa. Sí. Creo que tenemos que esperar lo que va a salir publicado en el diario oficial. Totalmente de acuerdo con usted. Pero bueno, esos no serán los temas, solo los adelantamos, pero bueno, hoy han pasado otras cosas y vamos a tratar un tema importante para el país. Si bien es cierto, en las últimas semanas nos hemos focalizado mucho en la designación del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público, este año también hay otro tipo de nominaciones, de designaciones, incluso que recaen bajo la responsabilidad del presidente de la República. Entre ellas, por ejemplo, a mitad del año debe de decidirse sobre las autoridades del Banco de Guatemala. El presidente y vicepresidente se tiene que decidir sobre el superintendente de bancos. Está ya cerca de que empiece el proceso para el tema del nuevo Contralor General de Cuentas, Carmina, y también está en marcha el tema del director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. No lo hemos tratado, pero ya está en marcha ese proceso. Pero hay otro que ya está en curso y está cerca de que el presidente tenga que tomar una decisión. Y me refiero a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. El presidente de la República, en apego al artículo 5 del decreto 9396 sobre las ternas, tendrá que seleccionar a una persona de 3 ternas que le van a presentar. Una terna que ya fue decidida por los rectores de las universidades en Guatemala, eso fue antes de Semana Santa. Una terna decidida, votada por los agentes del mercado mayoritario, entendemos que eso se realizó hoy, y sería solo pendiente la terna que propondrá el presidente de la República, el Ministerio de Energía y Minas. De esas 3 ternas, de esas 9 personas, el presidente selecciona una persona, Carmina, de cada una de estas ternas que conformarán en los próximos 5 años la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. ¿Quién presidirá? Pues bueno, eso lo decide también el presidente, el Consejo de Ministros, porque es en el acuerdo gubernativo de nombramiento donde se define o donde se fija quién preside. Bueno, con esa introducción quiero darle la bienvenida a nuestros 2 invitados. Se trata de Rudolf Jacobs, director de la Cámara de Industria de Guatemala e integrante de la Comisión Eléctrica precisamente de la Cámara de Industria, y también a José González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable, AGER. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Mariano y Carmina, gracias por tenernos en el programa. Gracias a ambos. Ingeniero José González, bueno, ya dimos una introducción, el proceso está en marcha, como lo decía, pronto conoceremos de quienes conforman las ternas, pendiente del Ministerio de Energía y Minas. Cuéntenos usted, como presidente de una asociación de generadores de energía renovable, cómo ve este proceso, cómo se ha llevado a cabo, si efectivamente hoy los agentes del mercado mayoritario lograron los consensos y las votaciones y si hay terna, en fin, sus palabras introductorias, ingeniero. Pues muchas gracias, Mariano. Buenas noches a toda la audiencia. Yo creo que para nosotros es importantísimo esta elección porque es el ente rector del sector eléctrico. Es importantísimo que nosotros tengamos una certeza jurídica y este ente le da esa certeza jurídica. Por ende, el proceso que se lleva para la elección de los comisionados es sumamente importante
para todos, debiera ser para todos. Claro que hay otras instancias que están también siendo en este momento importantes. Sin embargo, nosotros vemos que el proceso ha sido pues bastante bien, bastante transparente, ha transcurrido con la simplicidad, digamos, que marca la ley. Y claro, ya los agentes tenemos entonces nuestra terna. Entendemos que oficialmente se las entregan al Ministerio de Energía y Minas y entonces él ya tendrá la terna nuestra. Entonces, de esa forma, pues los agentes, que son los 4 que estamos involucrados en la elección, pues nos hemos reunido, hemos tenido nuestras propias elecciones para elector y para las ternas, y eventualmente pues hoy se destila en 3 nombres, ¿verdad? Ingeniero Rudolf Jacobs, usted como expresidente de la comisión, ¿qué esperaría de esta nueva junta directiva de este nuevo directorio que se está nombrando? Gracias, Carmina. Buenas noches. Nuevamente, gracias por la invitación y buenas noches a la audiencia. Solo aclaro, yo no he sido presidente de la comisión, en todo caso expresidente de la JER, el puesto que hoy en día ocupa José González Solé, quien nos acompaña. La pregunta es la relevancia del ente. Yo le diría que hablando desde la Comisión Eléctrica de Cámara de Industria, es que este ente es básicamente un poco tomando las palabras de Mariano hace un momento cuando hablaba de la importancia de la elección del fiscal general para el país. Eso es casi disímil dentro del sector eléctrico cuando se elige a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, porque tenemos 3 poderes básicamente grandes dentro del mercado o dentro del sector eléctrico, que son el ministerio como el ente rector político, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que aunque es un ente técnico, el ministerio es un ente que tiene absoluta independencia funcional y su propio mandato de ley, y el mercado mayorista, donde participan básicamente los agentes del mercado y se llevan a cabo cientos de miles de millones de dólares de transacciones al año. Y la comisión como regulador tiene una función importantísima de mantener esa separación de poderes, de no dejarse influenciar por ni los agentes del mercado ni por las entidades políticas, sino que tiene que estrictamente hacer cumplir la ley. Y dentro de esos mandatos la comisión tiene el establecimiento de las tarifas, tanto de distribución para los usuarios regulados, los peajes de transmisión, y en una forma sumamente importante y que afecta en una manera enorme la competitividad del país, es establecer los mecanismos de licitación que llevan a cabo las distribuidoras cuando contratan a largo plazo plantas de generación nuevas y existentes, y a través de esos procesos de licitación, básicamente el país, a través de las distribuidoras, ojalá haga cumplir la política energética de atraer buena inversión en energía renovable y con tarifas competitivas. Y de esa forma se afecta directamente la competitividad del país, las tarifas, la competitividad industrial, comercial y el bienestar de la gente a nivel de su tarifa eléctrica. Rudolf Jacobs, la importancia de la comisión, quienes están dentro del sector eléctrico, pues ambos nos lo han ejemplificado y la audiencia lo ha escuchado, pero para el público en general, por lo menos le suena a la comisión cuando fijan las tarifas trimestralmente. O sea, seamos sinceros, la mayoría de los guatemaltecos cuando leen algo de la comisión es cuando fijan y anuncian las tarifas del kilovatio hora para el trimestre siguiente, que a propósito de ese tema vamos a regresar porque ya hay alguna preocupación. Pero a lo que voy, Rudolf Jacobs, es, a ver, la comisión tiene papeles fundamentales. Pocos recuerdan o no quieren recordar cómo era Guatemala en el tema eléctrico previo al año 96. Hoy están ya muy acostumbrados que los cortes o las irregularidades o los bajones pues sea una excepción, no la generalidad. En ese contexto, ¿cuál es el valor de tener comisionados, de tener una comisión técnica independiente que efectivamente establezca las reglas del juego para que los diferentes miembros del mercado y los agentes y las 3 grandes pedazos como son los generadores, los transmisores, los comercializadores y los distribuidores
puedan hacer bien su trabajo y llevarle energía a la gente? Sí, la comisión tiene mucho que ver en el abastecimiento eléctrico, en el momento en el que, digamos, lleva a cabo el control y lanza los términos de referencia de las licitaciones para las distribuidoras, controla los procesos de licitación, básicamente a través del cual las distribuidoras satisfacen su demanda y garantizan que está satisfecha su demanda a futuro, y con eso lo que se está logrando es tener abastecido el sector. La comisión tiene que voltear a ver la política energética del Estado para tratar de motivar a las distribuidoras y llegar a acuerdos para que las licitaciones se lleven a cabo en ese sentido y en esa forma lograr que las tarifas eléctricas sean competitivas a futuro, que el país pueda utilizar también sus propios recursos en aras de ser competitivo e independiente de los otros países y de los combustibles fósiles importados en exceso, digamos. Es un tema de un balance en un sector. Y al final, la comisión cada 5 años, por ejemplo, establece también lo que es el valor agregado de distribución, que es lo que cobra el distribuidor por su intermediación, digamos, en el mercado. Pero anualmente la comisión establece la tarifa base que pagamos todos en nuestras casas y que se ajusta trimestralmente. Entonces, esa tarifa base la comisión la establece una vez al año en base a la programación anual que se hace y se establece, y trimestralmente se va ajustando conforme los costos reales del sistema. Así que la comisión nos impacta a todos directamente en nuestras casas y nos protege a todos, o nos tiene que proteger a todos en nuestras casas, porque no tenemos la habilidad cada quien de nosotros como usuario regulado de salir a negociar nuestra energía propia. Ingeniero González, de las cosas que a la ciudadanía le cuesta mucho comprender por todos los problemas que se dan con el sector eléctrico, es que hay una diferencia entre distribuidores, entre generadores, y que inclusive dentro de los distribuidores hay diferentes empresas. Entonces es común que le escriban a una empresa por reclamos del servicio eléctrico en otra empresa, y que se haya una confusión completa de lo que está sucediendo, cómo se fijan los precios y demás. ¿Qué se puede hacer esto para que sea más accesible y evitar que grupos políticos como Codeca pues se aprovechen de la situación? Bueno, a ver, lo que sucede, yo creo que al final uno mira el sector eléctrico como una cadena. Al final nosotros tenemos la distribuidora y al principio pues tenemos los generadores. Pasa por toda la cadena y eventualmente la distribuidora pues le toca hacer la cara ante el público. Sin embargo, pues nosotros sabemos que los proyectos se generan generalmente en áreas remotas, cuando estamos hablando de hidroeléctricas o proyectos eólicos, y eso es la parte donde se genera un poquito más de conflictividad. Entonces, realmente lo que nosotros necesitamos es transmitir y educar la forma en que funciona el sector eléctrico para que una vez lo entiendan, vean la necesidad de la separación de estas funciones de la cadena y encontrar una solución a los problemas que nosotros vemos. Porque muchas veces, vamos a ver, la cadena completa requiere de una certeza jurídica. Nosotros tenemos, decimos muchas veces, la joya de la corona de al final de la industria en Guatemala. Estamos hablando de un sector eléctrico que está muy bien, digamos, abastecido. Veníamos de una época en los principios de los 90 racionando energía, y el día de hoy ya se nos ha olvidado esas épocas. Hoy tenemos mucho más energía generada de la que realmente el país necesita y hemos logrado hasta exportar. Entonces, si nosotros llevamos un mensaje donde nosotros podemos decir la necesidad de energía está cubierta por nuestra matriz que combina distintas tecnologías, y la gente logra entender eso, entonces pudiéramos transmitir un mensaje positivo. Hay grupos que tienen intereses distintos y que se aprovechan de estas circunstancias. Hay temas confusos, como por ejemplo el alumbrado público. El tema del alumbrado público es una tasa que se le delega a la municipalidad, y en algunas municipalidades sucede que esas tasas de alumbrado público son hasta más caras o más elevadas que el mismo consumo de algunos usuarios que tienen poco consumo. Entonces, la distribuidora que pone la cara, eventualmente lo único que hace es cobrar. Le toca a ellos recibir esas quejas y ese malestar de la población. Entonces, eventualmente, los actores que encontramos ahí, pues tipo Codeca o gente que está
robando energía o de alguna forma manipulando los circuitos. Vemos que ellos convencen a la población de esta situación. Nosotros tenemos que tener en AGER tenemos una filosofía y tenemos una misión de comunicar correctamente cómo funciona y cómo opera el sector eléctrico para tratar de mitigar y ver estos problemas, cómo se resuelven. Todos queremos desarrollo, todos queremos llegar a una electrificación del 100% del país, pero venimos de un 40%, hoy estamos en un 90%. Entonces, sí se ha avanzado, sí se ha desarrollado, por supuesto, hace falta más y necesitamos hacer más, pero lo importante es comunicar correctamente los mensajes para que logremos evidenciar estos temas, ¿verdad? José González, regresemos un paso a una de las respuestas iniciales que usted dio, porque la gente nos está preguntando, bueno, si ya los procesos para la designación de las ternas se van concluyendo, y por favor necesito que nos lo aclare. Entendemos que ya los rectores lo hicieron previo a la Semana Santa, incluso ya lo comunicaron al Ministerio de Energía y Minas. Usted nos confirma que los agentes del mercado mayorista ya lo hicieron hoy. Estaría entonces solo pendiente la terna del Ministerio de Energía y Minas. Con esto, ¿hay alguna fecha final para que las ternas estén en manos del organismo ejecutivo, específicamente el presidente de la República, para que él haga la selección y emita el acuerdo gubernativo, o no está tan claro ese aspecto todavía? No, sí, por supuesto. La convocatoria que sacó el Ministerio de Energía y Minas nos obliga a que el 29 de mayo sea el último día donde se entregan ya las ternas al presidente. Él tiene un periodo de tiempo que, si no estoy mal, creo que es el 14 o el 15 de mayo, donde ya debieran de estar tomando posesión los nuevos comisionados. Tal vez Rudolf tiene más claro las fechas, pero sí, efectivamente hay una fecha límite para que nosotros, tanto las universidades como agentes y la terna del Ejecutivo, sean entregadas y sean públicas, ¿verdad? Sí, complementando a José, en efecto el 29 de abril me parece que es la fecha límite de la entrega de las ternas, por lo menos la terna de agentes y terna de rectores. Los comisionados son electos o son pues nombrados de estas tres ternas de parte del presidente para un periodo de 5 años, y entendemos que vence el periodo de los actuales el 27 de mayo. Significa que entre el 29 de abril, que se entregan las ternas, y el 27 de mayo, el presidente tomará su decisión, escogerá a alguien de la terna de los rectores, a una persona de la terna de los agentes, y el ministerio habrá elaborado su propia terna, y el presidente tendrá que tomar la mejor decisión en base a esas personas. Licenciado Jacobs, ¿cómo se garantiza que los comisionados directores de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica actúen con independencia? Yo creo que en primera instancia, haciendo una labor responsable y seria en la selección. El proceso que sucede cada 5 años es un proceso que realmente toma muchísimo tiempo, dedica mucho del tiempo a las instituciones que están dentro del sector, como los gremios, como el gremio de generación AGER, como a la Cámara de Industria, como a los distribuidores, a los comercializadores, a los transportistas. Solo para elaborar la terna de agentes, básicamente todos esos 4 gremios, transportistas, distribuidores, comercializadores y generadores, se tienen que poner de acuerdo y van elaborando listas de personas idóneas que también están en la disposición de tomar el puesto, y se trata de llenar un perfil mínimo que refleje la independencia, el conocimiento de la ley, el conocimiento del mandato y la independencia, y por qué no decirlo, también que tenga el carácter eventualmente de poder hacer su trabajo bajo presión política o bajo presión de algún agente económico, y hacer su trabajo bien sin dejarse presionar. Ojalá las ternas, entendemos que también el proceso de los rectores es muy exhaustivo, ellos convocan con tiempo públicamente, y estamos pues de nuestro lado confiados que el proceso que ellos hacen es responsable, de la misma forma como los agentes lo hacen, y de esas ternas al final
pues resultarán electos estos o designados de parte del presidente y ahí recae la última responsabilidad, digamos, es que el presidente realmente haga una selección que le garantice a él y a Guatemala una entidad independiente. Eso es sumamente importante, porque esta entidad tiene que ser independiente tanto del Ejecutivo como del Ministerio, como de los agentes, como digo, porque su mandato es hacer cumplir la ley eléctrica, auditar incluso, a veces tiene que servir como árbitro entre los agentes, tiene capacidad de auditar al mercado, contarle los huesos, digamos, y ver que se cumpla la ley. Entonces es un mandato sumamente importante. Ampliando o más bien profundizando a partir de la pregunta de Carmina Rudolph Jacobs, tal vez si nos ayuda a recordar cuáles son los requisitos a efecto de informarnos, ¿verdad? No porque ya los procesos están en marcha, aunque como bien ustedes lo dicen, la terna del MEM todavía está pendiente, o entendemos que está pendiente de que se elabore, pero de lo del artículo 5 de la Ley General de Electricidad es muy exhaustivo lo que se pide para poder optar al cargo de comisionado, pero a mí me interesaría más que ese listado de los requisitos que se deben de cumplir, los perfiles para los retos presentes y futuros del sector eléctrico, Rudolph Jacobs, porque, bueno, no hace mucho se conmemoraron los 25 años de la Ley General de Electricidad y hubo muchos aplausos y se reconocieron a personas, se publicaron estadísticas, ustedes lo han recordado durante la entrevista de hoy, cómo era previo al 96, cómo estamos ahora. Pero en algunos temas Guatemala se ha quedado rezagada. En algunos temas como que las comisiones o los comisionados de las comisiones anteriores como que se acomodaron mucho al cargo y hay temas pendientes de resolver. Está la famosa licitación grande que se suspendió el año pasado, que todavía no se ha resuelto, que debe garantizar el aprovisionamiento de energía por un buen tiempo. En fin, hay algunos temas, Rudolph Jacobs, que ustedes mejor que nosotros lo saben, pero que esos nuevos comisionados que vayan a ocupar el cargo deberán de resolver. ¿Cuál sería ese perfil para que efectivamente atiendan esos retos futuros del sector eléctrico y del país? Sí, Mariano, en efecto, digamos, aparte de ese perfil que la ley dice y del trabajo que se enmarca, que es altamente complejo y de mucha responsabilidad, la licitación que bien mencionabas, que le llamamos la PEG 4, o sea, que deviene del Plan de Expansión de Generación, pero es la cuarta licitación grande que Guatemala ha hecho. Si nos remontamos un poco a la historia, una comisión que recordamos con mucho respeto es la comisión que presidió el ingeniero Carlos Colón, época en la cual se llevaron a cabo una buena cantidad de licitaciones y se logró cambiar la integración de la matriz eléctrica, porque esas licitaciones obedecían a una política energética que buscaba esa competitividad de largo plazo. Ahora que a esta comisión le va a tocar básicamente cumplir con esta licitación, que yo creo que ya es urgente, porque es la que garantiza el abastecimiento de las distribuidoras y viene 3 años tarde, les tocará realmente actuar en esta licitación para sacar una licitación que promueva las inversiones que más convengan al país para su competitividad, para su independencia energética, para el abastecimiento de las distribuidoras. Y le tocará hacerlo en una forma en la que realmente se garantice que las distribuidoras van a hacer la mejor contratación posible, porque esas plantas que se vendrán a instalar van a ser las que definan en buena medida, adicional a los costos de distribución y transmisión, pero generarán la base de costos de lo que es la generación en Guatemala para los siguientes 15 años. Entonces es sumamente importante ese proceso. Otros temas que la comisión tendrá que estar viendo pronto es el valor agregado de distribución, el VAD, de una de las distribuidoras en el cortísimo plazo y de la otra o de las otras distribuidoras en el mediano plazo. Le tocará estar conociendo, no sé si este año o el otro año, los peajes de todas las empresas de transmisión de Guatemala, y todos estos costos paran siendo parte de la tarifa finalmente que pagamos todos en nuestras casas. La comisión debe velar por la calidad del servicio, y en ese caso a veces le toca ser el policía
ante las distribuidoras y promover la inversión para mejorar y garantizar un buen servicio. Y sí, entendemos que hay una cantidad de cosas que se han ido acumulando en la comisión, que entendemos que la comisión actual ha tratado de ir resolviendo, pero realmente los comisionados tienen que llegar a actuar, a saber cuál es su trabajo, a tomar decisiones, a tomarlas valientemente, con independencia nuevamente del sector político y del sector del mercado, y promover también la modernización de las normas del mercado eléctrico guatemalteco. Cuando nuestro excelente y competitivo mercado nació, habían básicamente dos grandes tecnologías, la hidroeléctrica y las plantas térmicas de combustibles térmicos. Y por eso le llamábamos a nuestro modelo un modelo hidrotérmico. Hoy en día el futuro ya nos dibuja que el futuro de la energía en todo el mundo viene siendo grandes instalaciones de plantas solares fotovoltaicas, plantas de generación con viento, eólicas, sistemas de baterías que están cambiando y volviéndose más eficientes en el mundo. Y nuestra normativa guatemalteca necesita ser actualizada para que estas tecnologías puedan venir a competir aquí. Entonces también tenemos esa labor, tanto como comisión, y ahí también juega el ministerio y el mercado, en realmente hacer una modernización para siempre estar realmente hasta adelante en las mejores prácticas y las mejores condiciones de mercado a nivel mundial. Ingeniero González, dentro de los retos del sector, además de continuar con el sector eléctrico competitivo a nivel mundial, hay un tema político muy fuerte, porque lo que se hablaba acá en un inicio, la gente ya no recuerda cómo era Guatemala de los 90s, anterior al 95, todos los cortes eléctricos, todo el tiempo que se pasaba, los racionamientos eléctricos y demás. Sin embargo, hay regiones en el país que todavía continúan con días de 12 horas sin electricidad y ellos lo reportan y todo, y nuevamente por eso preguntaba yo también que por qué no le informan mejor a la gente quién es responsable de cada paso en la cadena, porque el servicio funciona bien en unas partes del país y es muy competitivo, pero todavía hay mucho que comunicarle a la ciudadanía, y esto está haciendo que agrupaciones políticas estén aprovechando de eso, precisamente de esas pequeñas debilidades, y por pocas pesean, pero yo creo que es más un tema de comunicación y de llegar al usuario, pero al usuario normalmente solo le solucionan mire, no sé, eso tuvo que haber sido el productor o se cortó yo no sé qué, en no sé qué parte, pero la gente, hay lugares en Huehuetenango que pasa 4 días a la semana y nos han hecho las denuncias con 12 horas sin electricidad. Eso no es justo para la gente. Entonces vienen estas agrupaciones y se aprovechan de esas situaciones aisladas, si quieren verlo, pero son las que se comunican mejor. ¿Cómo se puede solucionar esto en base a los retos que esta comisión tiene que afrontar? Porque realmente creo que es uno de los principales retos que se le vienen encima. Bueno, claro, yo creo que definitivamente tenemos un tema o dos que pudiéramos nosotros dividirlo. Uno es la calidad de energía de la distribuidora, que eventualmente pues ellos tienen que hacer ciertas inversiones para mejorar sus redes conforme van creciendo, y este tipo de cosas a veces no dejan hacerlo, estos grupos que a veces no dejan entrar las cuadrillas o manipulan la red o sobrecargan la red de algunas maneras, entonces eventualmente el balance que se tiene en los fluidos eléctricos se desbalancean, y pues ahí definitivamente pues hay que meter equipos distintos y pues inversiones, transformadores más grandes, líneas de transmisión para que tengamos cargas mejor balanceadas. El otro problema es que también esta misma gente que genera esta conflictividad detiene mucho las inversiones de las redes. Estamos hablando de redes de transmisión, de alta transmisión, se oponen a torres, se oponen a que realmente la licitación, por ejemplo, del PET, del PER y todas las otras que han habido para mejorar y esta calidad de energía está en cierta forma atada a estas mejoras en las líneas. Si yo solo tengo una línea y corto esa línea, dejo un sector sin energía, pero si yo tengo 2 líneas yendo a ese sector, pudiera ser anillos donde puedo tener mejor cubiertas esas áreas. Claro está que la distribuidora tiene que hacer sus inversiones, pero ellos las van a ir haciendo según ellos vayan viendo sus modelos de negocio y puedan atender estos temas. Entonces, realmente digamos que la conflictividad no ayuda a que la distribuidora pueda hacer sus inversiones, y al manipular estas redes también obligan a que entonces no esté en balance. Todos los cálculos y toda digamos, la ingeniería que se hace para poder mantener esto en orden no se logre.
Por supuesto que nuevamente creo yo que la comunicación es importante, pero definitivamente hay cosas que la distribuidora puede hacer, pero también hay cosas que esa conflictividad no permite, ¿verdad? A esos equipos técnicos entrar y mejorar. Entonces es un balance al final de cuentas, ¿verdad? Ingeniero González, el licenciado Jacobs ya anticipó algunos temas importantes. Este mes de abril, todavía el 1 de abril, entraron en vigencia nuevas tarifas. En alguna medida se mitigó para los segmentos más bajos porque el gobierno decidió ampliar el subsidio. Sin embargo, las condiciones del mercado, el tema de los generadores con productos derivados del petróleo y otras condiciones hacen prever que para el próximo trimestre, ya muy probablemente con la nueva comisión, hay cálculos que estiman de que un aumento sin subsidio podría estar rondando entre el 8 y el 12%, entendiéndose esto como entre 12, 14, 16 centavos por kilovatio hora. Insisto, esto no es un tema de ustedes, los generadores específicamente, o de los transportistas o del gobierno, sino la fórmula para la fijación de las tarifas, pues está empezando a tener esos alertivos. A su criterio, si efectivamente las condiciones siguen en esa situación, ¿cuáles serían las partes de los temas que tendría que resolver la nueva comisión, los nuevos comisionados, para tratar de mitigar un impacto tan fuerte como pudiera ser un aumento hasta de 14, 16 centavos de quetzal por kilovatio hora? Bueno, Mariano, a ver, si vemos nosotros en el mundo, las economías y los países más desarrollados que tienen dependencias todavía en derivados de petróleo o el gas, como vemos Europa, que generan también energía con gas, sus precios han aumentado 3, 4, hasta 5 veces en algunos casos. Nosotros tenemos la fortuna de tener una matriz energética muy diversificada y si vemos las tarifas en Centroamérica, por ejemplo, la que menos ha subido ha sido la de Guatemala. Sin embargo, teniendo eso en cuenta, la comisión nueva lo que va a tener que hacer entonces es pegarse a la fórmula y ver las señales del mercado. Eventualmente las fórmulas están para eliminar esa discrecionalidad y tener una tarifa que sea la más favorable para el usuario. Nosotros tenemos esa matriz tan diversificada que tenemos componentes de carbón, tenemos componentes hidroeléctricos, tenemos componentes cogeneradores con los ingenios. Entonces, el impacto del incremento de estas tarifas, que al final es un impacto mundial, no podemos obviar que eso viene de otros países también. La guerra de Ucrania y Rusia tiene algo que ver, por supuesto, pero eventualmente el precio del crudo también sube y a nosotros nos da un impacto. Tenemos esa ventaja. Entonces yo creo que la comisión que viene y va a entrar ahora tendrá que pegarse a las reglas para poder minimizar ese impacto, pues poder calcular algunos temas con esa fórmula y esos estimados que vienen y lograr minimizar ese impacto de la tarifa, ¿verdad? Licenciado Jacobs, a ver, sobre la respuesta del ingeniero González, la duda que me surge es cómo nuevamente, porque en la ciudad tenemos buena electricidad, no tenemos problemas, la mayoría de la gente de la capital está muy consciente tanto del costo como el consumo y demás de la electricidad, pero vamos al interior y cómo le explicamos a una persona que a puras penas si tiene en su casita un foco y que esa electricidad le va a subir y que en los países desarrollados, pues en Alemania se paga más, pero nos va a decir igual que diríamos todos, o sea, no estamos en Alemania. Nuevamente, ¿cómo podemos apoyar? Y no hablo de subsidios, sino que comunicar mejor, porque esto es una cosa que le va a subir el pan, le va a subir la gasolina, ya le subió, el tema de los alimentos es muy serio. Y ahora que suba la energía eléctrica va a ser un golpe muy fuerte para los hogares de las personas. Entonces, repito, creo que hay un tema en el sector eléctrico muy fuerte de comunicación y decir las cosas claras, porque de las quejas que me llegan del usuario es eso, y cuando los escucho a ustedes, ¿cómo le puedo ir a decir al campesino que se está quejando? Mire, pero si en Alemania es más caro, pues, es que no puedo. De verdad, no puedo. Sí, definitivamente. A ver, déjeme
tratar de atacar esta pregunta por diversos lugares. La primera parte es que si al sector lo dejamos trabajar y la comisión hace su trabajo, ella podrá incidir en que Guatemala sea menos dependiente de esos vaivenes de los combustibles del exterior, digamos, a través de las licitaciones, y podrá incidir en las tarifas de mediano y largo plazo. Eso sucedió en el 2008, cuando incluso las tarifas, cuando esa inversión finalmente vino, hacia el 2010, 2012, las tarifas incluso de distribución bajaron en un 40%, porque la matriz eléctrica había cambiado y se había enriquecido mucho con recursos naturales guatemaltecos. Cuando nosotros agregamos recursos renovables, como hidroeléctricas, como plantas eólicas, solares, cuando usamos la biomasa de los ingenios en Guatemala, cuando usamos geotermia, esos combustibles no cuestan, no hay que importarlos, no tienen un costo y generan una energía mucho más competitiva y barata en el mediano y largo plazo. Así que todos los guatemaltecos, incluso en el interior, tenemos que entender que la energía renovable del país es energía positiva para el país y que si la dejamos que se instale y venga, es buena para todos. Ahora, en el corto plazo, ¿cómo le explico a alguien que su tarifa va a subir en 3 meses? Ahí es a donde la comisión le va a tocar una labor importante de explicar básicamente que la tarifa obedece a los costos del sistema. La comisión no tiene mecanismo para subir o bajar, ella tiene que aplicar la tarifa que resulta, la que resulta de los costos del sistema. Estamos en el verano, es en el momento en el que los combustibles que se han encarecido están en su máxima participación del mercado y van a tener una incidencia en la tarifa del siguiente trimestre. Las lluvias en Guatemala empiezan en mayo y junio, y el trimestre posterior es un trimestre en el que ya la gran mayoría de la energía guatemalteca es hidroeléctrica, y eso durante los siguientes 6 meses, complementada luego también con otras tecnologías renovables como las que ya mencioné. Tenemos ya cierta participación de energía solar en Guatemala, participación de energía de viento en Guatemala, participación de la biomasa, es muy importante en Guatemala. Y gracias a estos recursos, los incrementos son menores, pero sí los van a ver en el trimestre que viene, y la comisión le va a tocar explicar que esto es un efecto pues de condiciones internacionales, costos que vienen a Guatemala y que tenemos que sufragar durante este trimestre, y que viene el alivio conforme entre el invierno. Ahora, hay un lugar adicional donde la comisión tiene un poder importante que debe ejercer y lograr motivar a las municipalidades de Guatemala, y es en un cargo que pagamos todos en nuestras casas que se llama la tasa de alumbrado público. La tasa de alumbrado público es un cargo municipal que todos pagamos, y en muchos lugares del interior el cargo de la municipalidad es tan alto o más alto que el consumo eléctrico de esa casa. Si yo pago 20 quetzales por consumo eléctrico y me van a cobrar otros 20 quetzales de una tasa de alumbrado público que a mí no me trae un beneficio, si la municipalidad logra optimizar, racionalizar ese costo y lo deja de cobrar como un cargo fijo, sino que lo vuelve quizá un porcentaje, y tal vez nos cobra el 10% sobre el consumo, entonces en vez de pagar 20 quetzales de tasa sobre un consumo de 20 quetzales, esa casa estaría pagando 20 quetzales de consumo y 2 quetzales de tasa de alumbrado público. Eso puede tener un impacto enorme en todo el interior y en toda Guatemala, y es una herramienta que por cumplimiento de ley la Comisión Nacional de Energía Eléctrica tiene, porque ella autoriza cuando una municipalidad y una distribuidora se ponen de acuerdo en incluir ese cargo en la factura. La comisión podría perfectamente, en mi opinión, probablemente varíen las opiniones en el tema, pero en mi opinión la comisión tiene la potestad de intervenir entre las negociaciones o los acuerdos entre la municipalidad y las distribuidoras, para que ese cargo se trate de racionalizar lo mejor posible y reducirlo y volverlo un cargo porcentual para que sea relativo al consumo de cada casa. Si es un consumo alto, pues el cargo será mayor. Si es un consumo pequeño, el cargo será menor. Gracias, Rudolf Jacobs. Bueno, nos estamos lamentablemente acabando el tiempo, consumiendo no la energía, sino el tiempo, ya es muy escaso. A ver, Rudolf, empecemos con usted. Bueno, ya están las ternas, ya están los nombres, ya está
probablemente ya más o menos. Si usted tuviera esa facultad que tiene el presidente Yamatei de seleccionar idealmente qué persona, o más allá del perfil, qué tipo de persona estaría usted privilegiando y expresarlo a manera de una sugerencia general que el presidente pudiera tomar en consideración para tan importante designación y según sus datos más o menos allá por el 20 y pico de mayo próximo? Sí, yo creo que lo primero es que realmente se haga un trabajo sumamente cuidadoso de garantizar de que las personas sean totalmente independientes de las empresas del sector eléctrico, que no tengan ningún interés en generación, en distribución, en comercialización, en transporte, o que tengan, pero ninguna absoluta relación con el sector eléctrico, para garantizar realmente que no tengan un conflicto de intereses. El conflicto de intereses sería nefasto en la comisión y garantizaría que la comisión no actuaría con transparencia y estaría privilegiando probablemente a algún actor o privilegiando incluso intereses políticos, lo cual no cabe en el sector. Lo segundo, creo yo, que lo mencioné antes, que no lo dice el listado de la ley, es que tenga el carácter de poderle decir al sector político: mi trabajo es el que la ley manda y lo tengo que cumplir y no obedezco a órdenes políticas. Como también poderle decir al mercado que haga las cosas bien, auditar al mercado, controlar que se cumpla la ley y tener esa valentía y ese carácter ante los agentes del mercado también, de poder decir: soy un regulador independiente y me toca hacer mi trabajo básicamente con responsabilidad y con absoluta independencia para no tener conflictos de intereses. Creo que la persona tiene que tener un conocimiento del tema. Yo aspiraría a que los comisionados tengan una visión del sector eléctrico a mediano y largo plazo y que sueñen con un sector eléctrico que se llene todavía más de muchos recursos propios del país, con bienestar y con competitividad para el país, que tengan esa visión de largo plazo de bienestar para el país y no se pierdan, digámosle, en los problemas de corto plazo. Y tal vez lo último es que tengan la capacidad realmente, que a veces falta, la capacidad de unir al sector eléctrico en torno a estos proyectos y estas causas o esa visión. La comisión, siendo un ente tan importante, tiene una gran, debiera de tener, y cuando la tiene es muy positivo, cuando logra unir a los agentes del mercado y al sector político en torno a esa visión del sector, se posiciona para que la dejen trabajar, pero en positivo, en una relación positiva, estrecha y bien comunicada con todos los agentes. Ingeniero, 30 segundos, por favor, para su conclusión final o un mensaje que quisiera enviar. Desgraciadamente llegamos al final del programa. Pues yo sencillamente agregaría y haría un poquito de hincapié al tema de la visión de largo plazo. Sabemos que nuestra Ley General de Electricidad tiene 25 años y obviamente estas tecnologías vienen y son cosas muy fáciles y muy rápido de cambiar, en el sentido de que si el día de mañana nos ponen los carros eléctricos y cambio yo mi carro de combustible, de combustión a eléctrico, va a haber más demanda y nosotros en este momento creemos que hemos hecho bien las cosas, pero no nos podemos dormir en nuestras laureles, en el sentido que tenemos que seguir contratando más energía renovable para prepararnos y poder adaptar todas estas tecnologías con la normativa adecuada. No podemos nosotros con la normativa actual adaptarnos y aceptar todos estos cambios que vienen. Entonces yo agregaría al perfil de estos comisionados, les pediría, ¿verdad?, públicamente que tengan visión de largo plazo, obviamente que sean honorables, éticos y por supuesto es un puesto que tiene muchas presiones, tanto de los mismos agentes como el ejecutivo o de las mismas presiones políticas que suceden. Entonces, que tengan también ese elemento de carácter que mencionó Rudolf es sumamente importante. Bien, agradecemos al ingeniero José González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable AGER, y al licenciado Rudolf Jacobs, director e integrante de la Comisión Eléctrica de la Cámara de Industria de Guatemala, que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, hasta la próxima. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Carmina, cerramos el tema, se nos acabó el tiempo. Un tema que va a estar mucho
Sí. por temas electorales, porque ya se está usando. Efectivamente. Y lo van a usar muchos sectores, así que por eso es importante, creo yo, que haya mucha transparencia y mucha información a la ciudadanía, porque se van a aprovechar de la buena voluntad de las personas. Y sabiduría del presidente para seleccionar a esos comisionados o comisionada, creo que así se dice también, no sé, comisionada se dice también, porque de lo que se ha escuchado hay una ingeniera con un perfil técnico impecable que pudiera aportar muchísimo al país. Pero bueno, eso es tema del presidente. Muy amables por habernos acompañado. Hasta la próxima.